De nuevo te damos nuestra más cordial bienvenida aquí, a tu casa, a tu programa Filosofía, Espiritualidad y Vida. De la mano de las dos personas que estás viendo ahora mismo en pantalla, mi buena amiga Ginia Dávila. ¿Qué tal, Ginia? ¿Cómo estamos? Hola, Fede, muy bien, Y fenomenal. Federico de Sánchez, ¿verdad? Hoy vamos a hacer un programa un poco distinto, diferente. Vamos a realizar, el siguiente también va a ser diferente. Vamos a hacernos como una entrevista, el uno al otro. ¿Te parece? Y hoy Me te ha tocado parece. a ti, Venga. Genia, con un tema además que seguro que van a interesar a muchísimas personas, que es la enfermedad y la salud. Enfermedad y salud. O enfermedad o salud, porque el título puede ser muy amplio. Ahí voy a comenzar por un texto de uno de esos manuales, que para mí fue un manual muy importante en un momento determinado, todavía sigue estando de plena actualidad, que es La enfermedad como camino, de dos prestigiosos alemanes, médicos, psicólogos, y es uno de esos libros muy interesantes. Podemos leer en la página 79, dice así: el ser humano es un enfermo porque le falta la unidad. Las personas totalmente sanas, sin ningún defecto, solo están en los libros de anatomía. En la vida normal, semejante ejemplar es desconocido. Puede haber personas que durante décadas no desarrollen síntomas evidentes o graves. Ello, no obstante, también están enfermos y morirán. La enfermedad es un estado de imperfección, de achaque, de vulnerabilidad, de mortalidad. Es un texto un poco contundente. Se puede estar o no de acuerdo con él, pero nos va a servir, ¿te parece, Ginia, para marcar un poco? ¿Qué te parece a ti esta afirmación de uno de los grandes clásicos como es este libro, La enfermedad como camino? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Parte sí, parte no? Em, sí, estoy bastante de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo en cuanto a que la enfermedad es un desequilibrio, es un estado de desequilibrio. Estoy totalmente de acuerdo en el sentido más espiritual de que ese desequilibrio esté conectado con nuestra falta de unidad o con nuestra desconexión de la unidad, de la totalidad que somos, de la comprensión, ¿no? De la comprensión, del conocimiento y de llevar ese conocimiento a tu vida, a tu vida diaria, a tu forma Ujú. de vivir. Pero creo que es muy complicado en una sociedad donde estamos muy desconectados del plano espiritual de las cosas y del plano espiritual de nosotros mismos. Claro, fíjate, claro, la reflexión sería, la acabas de dejar casi muy colocado, ¿no? Sería la siguiente pregunta: ¿es posible estar sano en una sociedad como la nuestra, donde el estrés, donde la ansiedad, donde la depresión, donde las prisas nos golpean sistemáticamente? Hablamos evidentemente de la sociedad occidental, de la sociedad europea, de la sociedad española y de muchos países también. Yo creo que es posible, vamos a decir que es posible, sin embargo, muy difícil. ¿No? Creo que esto se va a conectar con el tema que, como el próximo vídeo que haremos, que es el tema del autoconocimiento. Eso me Creo que es tocará a mí más. Sí. Sí. creo que es posible, pero es muy difícil en una sociedad en la que ya nacemos dentro de un sistema de control donde estamos condicionados por un montón de aspectos psicológicos, emocionales, físicos, ideológicos, y donde hay un montón de programas que deshacer para que la persona realmente conecte plenamente con esa unidad o con esa totalidad o con esa parte trascendente que sí que tiene y que sí que puede utilizar como una forma de vivir la vida, o sea, como una cosmovisión. La verdad es que lo hemos comentado en otras ocasiones, en este, en otros programas, conjuntamente, cuando participamos en conferencias, un acto o Mm. separadamente con nuestras actividades usuales. Es verdad que este es un mundo que parece muy alejado de la energía universal, del espíritu, de la divinidad. Es un mundo muy instalado en la materia, pero es verdad que también estamos aquí. Es decir, que Mm. tenemos que experimentar, que tenemos que desarrollarnos, que tenemos que crecer. Y no siempre es fácil porque
en muchas ocasiones, tú lo sabes bien, porque además eh, eres terapeuta y llevas muchos años desde tus orígenes, no orígenes, sino como socióloga, has trabajado mucho el campo de la empresa, el mundo empresarial, pero también el campo terapéutico en estas últimas décadas, muy especialmente. Vemos a personas con patología, con enfermedades, ¿no? Mm, Eh, a veces con síntomas, pero claro, mm. en muchas ocasiones, ¿qué hay detrás de un síntoma? Ginia, ¿cuál puede ser ese propósito? De ese síntoma que tenemos, no sé, que nos duele algo, que nos estamos muy, cualquier patología un poco importante que se empieza a desarrollar y se manifiesta con síntomas, pero hay algo más allá de esa, simplemente de ese enfoque fisiológico o biológico de la enfermedad. Bueno, yo te voy a dar un poquito la explicación que le doy a mis clientes para que entiendan por qué yo trabajo de la manera en que lo hago y por qué es tan importante el hacer un abordaje transpersonal o espiritual Ujú, de nuestros estados de ánimo, nuestros estados mentales, psicológicos o emocionales. Y es que nosotros tenemos un bagaje, tenemos una historia, tenemos unas memorias emocionales, tenemos unas memorias emocionales que no solo son de nuestra vida presente, sino que también traemos esa memoria que nosotros conectamos con los temas que se habla ahora de la epigenética, que hay una memoria emocional en nuestras células, que tenemos la memoria de nuestros ancestros, las memorias de nuestro linaje, y esas memorias, cuando son memorias densas o son memorias de dolor, mejor dicho, causan patologías. Porque la patología, para mí, desde mi aprendizaje, desde mi experiencia, es un síntoma de algo que mi cuerpo, que mi ser me está queriendo mostrar, me está queriendo decir. O sea, si yo tengo un dolor, ese dolor no solo se manifiesta, no solo está a nivel emocional, ese dolor está a nivel psíquico, ese dolor está a nivel físico, y cuando el dolor es muy profundo o el daño es muy, el desequilibrio es muy grande, es cuando ya tenemos una enfermedad que se está manifestando de manera física. Esto es ujú. cuando la gente dice, ay, ¿por qué los niños se enferman? Bueno, mi entendimiento y mi punto de vista y mi opinión, y yo siempre digo que soy como Carl Jung, que lo que creo no lo creo, lo sé, porque lo he vivido, porque lo he experimentado, porque soy muy empírica en realidad. Se enferman porque traen una información, o sea, no son tablas rasas, no son, y aparte porque son campos energéticos tremendamente abiertos que están absorbiendo todo lo Ujú. que tienen alrededor, los pobrecitos. Y ahí, para mí, ese es el principal motivo. Si uno hace un abordaje más transpersonal de la enfermedad, que no sea solo físico y además lo conecta con lo que sabemos ya de la somatización de las enfermedades y todo, que ya sabemos que, que somatizamos las cosas. ¿Me explico? Sí, por fortuna, de verdad, hace más de 4 o 5 décadas que el campo de la psicosomática se ha desarrollado mucho, es decir, la relación de la mente, de las emociones con el universo fisiológico. Tú hablabas, situabas la epigenética, que es una rama muy moderna de la genética y de eso transcultural, la tribu, el clan, no la importancia, Mm. pero seguro que hay personas, porque el programa lo pueden ver y lo pueden escuchar en todo el mundo, se estarán preguntando, bueno, sí, vale, bien, ya, pero ¿cómo puedo esa memoria genético-emocional, sobre todo emocional, que traigo aprendida, cómo puedo sanarla? ¿O no es posible sanarla? Yo creo que sí es posible sanarla. Mi experiencia es que sí. Ahora hay que poner mucha voluntad y tienes que trabajar a nivel subconsciente, porque para mí la única forma de llegar a ciertos niveles celulares es entrando a niveles subconscientes y entrando en otras dimensiones de nosotros mismos, del ser. Es Ujú, ahí donde puedes encontrar la memoria. Cuando, por ejemplo, nosotros siempre hablamos de que los seres humanos somos capas, ¿no? Somos como una cebolla, quitas una capa sí, sobre otra y otra y otra y otra. Pues pasa igual cuando tú estás tratando emocionales, cuando tú estás trabajando y desbloqueando daños emocionales, tú te das cuenta que las emociones tienen capas. Yo eso es lo que he aprendido, es lo que he visto con mis clientes, que sus emociones tienen capas, que arriba está el miedo, debajo del miedo
el miedo o la ansiedad o el estrés. Bueno, pues debajo de la ansiedad hay miedo y debajo del miedo hay rabia y debajo de la rabia hay enfado y debajo del enfado hay tristeza y debajo de la tristeza hay dolor. Ahí está la herida, donde está el dolor. Entonces, si tú vas conectando y comunicándote con todos esos niveles de tu emoción y llegas al dolor, entonces es cuando el dolor puede ser liberado y puede ser soltado, porque al final lo que hay es una serie de emociones retenidas que se han ido acumulando unas sobre otras, que son los mecanismos de protección, de defensa y de supervivencia que tú has generado para ese dolor que sufriste, taparlo Mm. taparlo o gestionarlo. Al final los mecanismos de compensación o de supervivencia son Sí. mecanismos de gestión, no es otra cosa. Todo lo de la Mm, gestión, y fíjate, viene el tema de la gestión emocional, la inteligencia emocional, de la que mm, se habla ya en las últimas décadas, se está hablando mm, mucho. Y claro, aprender a manejar nuestro universo emocional, yo siempre digo pensamiento, emoción, sentimiento. Tenemos un programa mm. que se instala, si es positivo, es un programa eficiente, si no es un programa tóxico. No siempre resulta fácil, sobre todo con los refuerzos de programación complicado, difíciles, duros, negativos y tóxicos que tenemos en nuestra sociedad, una sociedad que tiene enormes ventajas en otros campos, pero que parece que el terreno emocional lo deja exclusivamente para cuando hay algún problema o una patología. Y yo digo, una persona, una cosa es que sea, tenga esquizofrenia o tenga un grado de psicopatía, eso ya puede ser una patología, pero la inmensa mayoría, estrés, ansiedad, depresión, son problemas de mala gestión emocional. Y eso no es necesario acudir, en principio, salvo casos muy concretos, a los psicofármacos, ¿no? Y en ese sentido, todo el tema de la inteligencia emocional, ¿cómo lo ves contemplado en estos momentos? ¿Ves que las personas son más conscientes de o no? Por tu No, experiencia también profesional, Jenny. no, yo creo que no. Seguimos Creo igual, que más o quiero decir menos. que es un tema que está mucho más en auge, ¿no? Es mucho más conocido. Estamos ya te Claro. hartas de ver vídeos en YouTube, en Instagram, en Por TikTok, eso te decía, porque hay una de cantidad de vídeos en todas partes, sí, etcétera. de psicólogos, de coaches, de un montón de gente hablando de la gestión emocional, hablando de temas que son muy budistas y muy espirituales y tratando de acercarlos al nivel físico, ¿no? De otras personas. Y, y está muy bien, pero al final yo no veo que la gente haga su trabajo. Yo el otro día estaba leyendo un artículo Ujú, que dice que el más de un tercio de la población en España tiene problemas mentales ujú. y que de ese más de un tercio, la mayoría son, casi todos son mujeres y niños. Y que esto ha sido aumentado terriblemente en los últimos 2 años y en el 2023 las bajas laborales Son por trastornos terribles. mentales han tocado cotas máximas, ¿no? Entonces dices, vale, la gente no está haciendo su trabajo. Yo lo retuiteé, ¿no? Lo republiqué y dije, por favor, gente, ir a terapia. O sea, tienes un problema e intenta solucionarlo de alguna manera. Yo hay una cosa que le digo mucho a la gente también, o sea, no vengas cuando ya estás en el pozo. Lo normal es que la gente Claro. venga cuando ya está en el pozo y ya ve que no puede salir y necesita ayuda externa sí o sí. Pero yo creo que hay pasos intermedios, que sí que es verdad que a veces nos cuesta tomar acción o darnos cuenta de las cosas hasta que no nos vemos totalmente hundidos. Pero en ese proceso de hundimiento que solemos vivir y sufrir, hay niveles en los que uno se va dando cuenta de que uno no está bien, de que uno no es feliz, de que uno no está satisfecho, de que uno está agobiado por el estrés, de que uno está superado por la ansiedad, de que uno está comiendo más de la cuenta, de que uno está fumando más de la cuenta, de que uno bebe. Quiero decir, hay niveles donde uno está viendo que hay algo en ti que no funciona, que no hace falta el tener ganas de morirse. A mí me viene gente en esa situación de es que me quiero morir y me ha asustado y me he preocupado porque siento que me quiero morir, ¿no? Ujú. No hace falta llegar a ese punto, no hace falta llegar a ese momento. No, no se debería además llegar a ese punto, porque hay señales, tú hacías referencia, que nos indican que algo no funciona. Y lo que no debemos de ser es engañarnos a nosotros mismos, hacernos el juego del trilero, como se suele decir, Mm, los tres, sí, los tres cuenquitos y la bolita dentro de uno y no, debemos de pedir ayuda, es un pedir signo de ayuda. fortaleza pedir ayuda Mm, cuando se necesita. Y es verdad que lamentablemente, sobre todo,
en lo que está relacionado con temas emocionales, estrés, ansiedad, depresión, fundamentalmente es España, tú lo decíamos, es uno de los países en mayor cantidad de ansiolíticos por 10.000 habitantes a nivel mundial. Y eso quiere decir que a mí, que no me gusta hablar de problemas, sino de situaciones a resolver, hay un gran Claro, problema. ¿Qué papel juega la actitud de la persona? pues La eso es actitud con C, con C. pues, un papel fundamental. O sea, ahora mismo que estabas diciendo eso, yo estaba pensando, hay gente que dice yo puedo, hay mucha gente que dice yo puedo y sigue sonriendo y sigue para adelante y sigue incluso animando a otros. Esa gente es la gente que luego se suicida también. ¿Me Mm, explico? mm, O sea, esa gente que hasta el último día estaba jiji jaja con todos sus amigos y que al día siguiente pasa algo y todo el mundo dice, ¿qué ha pasado? No me lo puedo creer. Eh, Es que tenemos que observar también, no solo a nosotros mismos, sino también observar a los demás, porque hay personas que están en terrible sufrimiento y no lo comunican, y no lo cuentan, y no se apoyan en nadie. Y es necesario pedir ayuda, hay que saber pedir ayuda. Y tanto a nivel psicológico o mental como a nivel físico, que es que cuando tenemos una enfermedad física, también se pueden hacer trabajos y ejercicios para desprogramar esas enfermedades a nivel físico, porque vas a ir recorriendo igual que en las emociones los niveles que han llegado a ese nivel de desequilibrio. O sea, es muy importante trabajar con nuestro... Mira, ahora tengo aquí, ¿ves los chakras? sí, yo estaba. Pues, pues es que eso es algo muy importante, el que seamos conscientes de que tenemos diferentes cuerpos, de que tenemos diferentes dimensiones y de que toda esa información que representa una enfermedad está grabada en esos cuerpos, esa información está en nosotros. La verdad es que es un concepto, o es una palabra que se utiliza mucho, a mí que me encanta, pero está demasiado manoseada, es un concepto más holístico, es decir, más Claro, integral del ser humano. No solo somos una parte material, una parte física, no solamente hay una fisiología, hay una biología, hay muchos más cosas. El mundo de la mente, el mundo de las emociones, el mundo de las energías, los diferentes cuerpos energéticos que tiene el ser humano, del cual han hablado quizás las dos mayores medicinas clásicas, porque a veces cuando hablamos de medicina tenemos una buena medicina, la medicina alopática, la medicina basada en el diagnóstico, en la prueba, con multitud de tecnología, de máquinas que nos permiten detectar y ayudar en un proceso. Pero es verdad que hay dos grandes medicinas, que es la Ayurveda, la medicina de la India, y la medicina tradicional china, que engloban la enfermedad de una manera mucho más integral. Y eso yo sigo pensando que en el mundo occidental, en muchos sitios, desde un punto de vista, está faltando, porque vemos a muchos profesionales en el campo más físico, muy bien, con su bata, que han hecho mucha formación, muchos años, pero en muchas ocasiones falta complementos, falta explicarlo, falta humanidad. Y la medicina, si es algo, y se desarrolló, se creó realmente, fundamentalmente para ayudar al ser humano en su aspecto integral y holístico. ¿Cómo ves tú hoy en día todo este tema referente, como decía, sí tenemos maravillosas unidades UCI, unidades de vigilancia intensiva, tenemos mucha tecnología, pero quizás el lado humano yo veo que muchas veces faltan los hospitales y los profesionales. Lamentablemente, yo, yo lo digo, tendría que haber asignaturas más fuertes de no solamente el código ético, o sea, el código de Hipócrates, en muchos sentidos se ha olvidado lo que quiere decir, ¿no? ¿Cómo ves tú este campo hoy día, Jenny? yo creo que está muy carente. O sea, creo que sí que es verdad que hay una corriente de humanización de la salud, ¿no? Y se habla más de Ujú. humanistas, de terapias de terapeutas humanistas, de psicólogos humanistas, de médicos más humanistas, pero creo que falta mucho. Tú has mencionado la medicina ayurveda, has mencionado la medicina tradicional china.
La medicina tibetana Mm, también. Medicina tibetana, hay gente que a lo mejor le comentas estas cosas y se lo toma un poco como a risa. ujú, La medicina tibetana tienes que estudiar durante 10 años, o mm. sea, no, no es una cosa que digas, ay, este señor empezó a hacer aquí magias y trucos. No No, son, no son cursos de fin de semana, no, vamos. no son cosas que estén carentes de conocimiento, o sea, no son cosas Mm, menos válidas que la medicina occidental. De hecho, yo creo que la medicina occidental carece precisamente de humanidad, de humanismo, de espiritualidad, de un sentido holístico, de querer abordar a la persona de manera integral, de no quedarse solo en lo biológico y, y en lo científico, sino que el poder para mí es muy importante establecer esas conexiones, esas uniones, que ayuda también mucho a la persona a tomar conciencia. Yo, a ver, el otro día no sé con quién lo hablaba, que estábamos hablando también de este tema, y yo decía, es que yo cuando voy al médico sé lo que me pasa. Yo cuando he ido cada vez que he ido al médico, yo sé lo que me pasa. Y el médico o los médicos se pone, a mí cuando he tenido que estar, cuando he estado hospitalizada, los médicos han empezado a hacerme toda clase de preguntas para saber lo que me pasaba. Y yo he dicho, si es que yo sé lo que me pasa y ujú, sé por qué me está afectando de la manera física que me está afectando. Pero ellos te hacen una batería de preguntas y de pruebas para poder ajustar esos síntomas que tú tienes protocolos. al esquema que ellos tienen de, vale, esto significa que te falla esto, esto y esto. Y si tienes esto otro, es que te está fallando el hígado, el no sé qué y el no sé cuántos. Pero yo sé por qué mi hígado falla, yo sé por qué me falla mi riñón, yo sé por qué me falla mi corazón. ¿Me explico? Y Ujú. creo que eso haría el tratamiento de las enfermedades mucho más efectivo que la forma en que se trabaja en la medicina occidental Sí, fíjate, yo tradicional. hace años, de esto estoy hablando hace 25 años, que desarrollaba, trabajaba muchísimo el campo de las experiencias cercanas a la muerte, que es un terreno apasionante. Estas personas famosas, todos recordamos, el túnel, la aceleración, etcétera, que han tenido una experiencia en la cual han estado clínicamente Mm, muertos y es como si hubieran vuelto a la vida, ¿no? Y al mm, principio, entre los profesionales médicos había mucho escepticismo, hasta que se empezó a abrir. Y luego cuando hablabas en petit comité, con bastantes de ellos, había cosas que no podían explicar, que eran incapaces de mm. explicar desde un punto de vista clínico, desde un punto de vista médico. Y eso es importante, debemos de reconocer que el sello, ya que nos gusta mucho, sobre todo en Occidente, hablar de la ciencia, de las ciencias, el sello de las ciencias es fundamentalmente no negar un fenómeno porque no se sepa explicar, sin ahondar en él. Y la verdad, esto me lleva a un tema muy interesante. Y es verdad, tenemos una duración de vida mucho mayor. No se puede comparar con la Edad Media, 40, 40 y pocos, 30 y tantos. Podemos llegar a tener, en los países más o menos que llamamos del primer mundo, 80, 85 años, pero la verdad es que notamos que muchas personas llegan con enormes patologías, arrastrando muchísimos dolores de todo tipo. Evidentemente tienen más duración, pero ¿no podría ser también, Genia, que se llegara a vivir esos años, pero con un cuerpo no tan doloroso? Sí, yo creo que podría ser, creo que deberíamos evaluar los daños del progreso o los Ujú, daños del avance tecnológico, porque es verdad que la forma en que nuestro estilo de vida ha ido cambiando también es causa de enfermedades y de deterioro de la salud, el cáncer y un montón de enfermedades que se han ido instalando de manera crónica en nuestra sociedad debido a la alimentación, al estrés, debido a los ritmos de vida, a los químicos, a las radiaciones. Ahora mismo estamos rodeados de radiación electromagnética por todas partes. Y creo que la gente en general es poco consciente o no ujú. quiere escuchar cuando ciertos sectores sociales hablan del daño que esto supone para la salud del ser humano, de los animales, de las plantas y de todo, o sea, de la naturaleza en general. Ujú. Y la verdad es que, ¿qué papel pueden jugar y juegan, de hecho, técnicas de relajación o técnicas relajantes en nuestra vida? Hombre, yo creo que puede jugar el papel de aliviar, ¿no? Aliviar esos daños de que nuestro estado energético
de que nuestro estado físico, nuestro estado emocional, nuestro estado mental y nuestro estado espiritual esté más alineado y nos permita sobrevivir de mejor manera y sobre todo a veces también estar alejados de ciertas influencias que mentalmente nos dañan mucho. Y yo siempre digo que todo lo que daña tu energía mental o todo lo que compromete tu energía mental y todo lo que compromete tu energía emocional o tu estado emocional está comprometiendo tu salud física. Mm. Porque tu salud física Sí. deriva de esto, o sea, deriva de tu estado mental y de tu estado emocional. O sea, cualquier cosa que esté dañando tu estado emocional y tu estado mental, ya sea el telediario o una relación tóxica o un familiar tóxico, está comprometiendo tu salud física. O sea, yo he escuchado más de un psicólogo decir que su consulta estaba llena de personas que venían a terapia por los que no iban, ¿no? Mm. Entonces, creo que tenemos que hacer, como dice el Tao, cuida lo que escuchas, cuida lo que sale y entra de tu boca, cuida lo que sale y entra de tus ojos, porque es información y ese campo de información se adhiere a tu campo de información y transforma la información que tú eres. Mm. Y eso es muy importante. De la misma manera que también creo que eh, las cosas tienen una etapa, las cosas tienen un proceso, nosotros lo tenemos como seres vivos, tenemos una etapa en esta tierra, en este planeta, en este mundo, en este plano físico. Y yo tengo claro que cuando las personas empezamos a querer irnos o nos toca irnos, la energía, esa energía Mm. va abandonando el cuerpo y eso forma parte también de los niveles de la enfermedad. ¿Qué órganos enfermos? Son órganos con bajos niveles vibratorios y bajos niveles de energía. Sí, de verdad, porque se ha hablado muchísimo. Yo recuerdo, ahora me viene a la mente un autor que lo leí hace bastantes años, que me pareció súper interesante, Wilhelm Reich, que él hablaba totalmente del campo de la energía, del orgón, hablaba de muchísimas, Es llegó a el de la construir, energía orgónica, ¿no? claro, llegó a construir Vale, perdón. además Máquinas. bueno, máquinas y acabó, Mm, acabó mal porque le detuvieron y, bueno, realmente falleció. mm. Desempeñaba un hombre de una formación enorme, muy importante, psiquiatra, que había militado en sus tiempos en el Partido Comunista y al final acabaron, digamos, pegándole por ambos lados. Los psiquiatras por una parte y los Y los comunistas comunistas por por otro. otro. Y él tiene unos libros maravillosos que es La función del orgasmo y habla también de todo el desarrollo, de lo que significa la energía, ¿no? Hay personas muy importantes que han trabajado la energía a otros niveles, Tesla, Sí, le digo. evidentemente, uno Mm. de los grandes. Es decir, que hoy día tenemos la ventaja también de que a través, como en esta maravillosa medio que tenemos, las redes, streaming, podemos buscar, indagar, podemos conectar con programas de este tipo, ¿no? Como filosofía, espiritualidad y vida, que lo que pretende es aportar luz, aportar conocimiento, porque no intentar a lo mejor también sabiduría para que todos podamos mejorar como personas, como hombres, como mujeres, como seres humanos y evitar uno de los temas más conflictivos, uno de los mayores temas que a mí me parece que es el sufrimiento. Y con eso, Ginia, ¿qué te parece? Podemos decir punto y final si tú nos das algunas pautas para el sufrimiento. Antes hablabas hace un rato del budismo. A mí una de las frases que más me encanta de Siddhartha Gautama, el Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué podemos decir a esas personas que están amarradas al sufrimiento? Pues yo les digo mucho que lo suelten y soltarlo forma parte de la voluntad. Hay que ponerle voluntad, hay que ponerle responsabilidad, hay que ponerle deseo, hay que salir de ese rol de víctima, de esa conciencia de víctima. Y tú puedes hacer muchos tratamientos, puedes hacer meditación, puedes hacer mindfulness, puedes hacer yoga, puedes hacer un Ujú. montón de cosas para relajarte, para estar más tranquilo, para gestionar el estrés. Ahí, evidentemente, ya hay una intención de mejora. Cuando tú haces todas esas cosas, ya hay una actitud, ya hay una intención de mejora. Y todo eso te va a ayudar a llevar una vida más equilibrada, ¿no? A pausar, a desconectar, a respirar de otra manera. O sea, es muy importante. Yo para mí la base siempre es la meditación. Yo siempre digo que hay que meditar. Ujú. Medita.
Empieza meditando, si no puedes solo, empieza haciendo meditaciones guiadas, que YouTube está lleno, empieza probando mindfulness, apúntate a grupos que salgan al campo, hasta la naturaleza, que también se medita en movimiento, despierto en la naturaleza, no todo es silencio y cerrar los ojos. Empieza a hacer cosas que te hagan feliz. Empieza a incluir en tus rutinas, en tus hábitos, en tus meses, actividades que te hagan feliz. Empieza a buscar aquellas cosas que siempre te ha apetecido hacer y que te traen felicidad por el simple hecho de hacerlas y de estar participando en ellas. Creo Ujú. que todo eso es muy importante, las pausas cada día, el desconectar, el separar. Hay mucha gente que dice, no, es que no puedo, es que cuando intento meditar me pongo nervioso, ¿vale? Pues que tu sistema nervioso ya está excitado, ya está alerta todo el tiempo, pero aún así hay que intentarlo, ¿no? No solo se trata de ir y hacer actividades como ir al gimnasio y machacarme, porque eso suelta, libera, pero también tienes que alinear el eje. Si no alineas el eje, no estás solucionando realmente. Y es que Mm. para mí la voluntad es la sana. Yo me he dado cuenta que la voluntad es la sanación universal, que tú puedes también ir y buscar ayuda y que alguien te ayude, pero no es la responsabilidad de esa persona el que tú sanes. El que tú sanes es responsabilidad tuya porque el dolor o la experiencia o lo que tú has acumulado alrededor de ese dolor es tuyo, no es del otro. Y en algún momento tú tienes que ejercer tu propia voluntad y decir, vale, yo esto tengo que dejarlo ir, tengo que dejar ir el resentimiento, tengo que dejar ir la pena, tengo que dejar ir la amargura, tengo que dejar ir el miedo. Y eso solo lo puedes hacer desde la voluntad, desde la toma de decisiones de Sí. yo quiero esto y lo voy a hacer. Ujú. Y luego ya viene solo, luego ya Luego aparecen ya las va. personas, luego ya va rodado, luego ya aparecen las personas que te van a ayudar, aparecen las actividades, llegas a un sitio y dices, ah, mira, esto es lo que tengo que hacer, lo hago. Me explico, yo creo que uno Ujú. primero tiene que fijar la meta y cuando uno fija la meta, entonces ya el universo, que eres tú mismo, empieza a traerte todas las herramientas y todos los caminos para que tú alcances esa meta, cuando la meta es constructiva y cuando la meta es razonable, obviamente. Ujú. La verdad es que es soltar, soltar, soltar lo negativo, lo tóxico Mm, y mm. cambiarte de esa actitud a abrirnos al universo y por la ley de la resonancia nos va a venir aquello que de verdad Nos necesitamos para conviene. cambiar, para transformarnos, para progresar, Mm, para sentir que estamos vivos, porque lo importante mm. es estar vivos. Claro que existimos, pero es que existe también este bolígrafo, pero el ser Fede, humano está vivo. y, y no rendirse, porque también hay Mm. gente que empieza y dice, ay, pero es que yo lo intento y me sale mal, Se ay, es cansa que yo solo enseguida me sale también. mal, Sí, sí, ay, es sí. que yo no sé qué, y dices, bueno, da igual, sigue intentándolo. O sea, yo creo que Motivación. el rendirse es algo, es como un columpio de Ujú. dos asientos, ¿no? Donde uno va oscilando. Por una parte, hay que permitirse rendirse, ¿no? En ciertos momentos de la vida hay que decir, bueno, ya está, ya lo intenté, ya no fue, por aquí no es, ¿no? Cuando hay demasiado Hay que esfuerzo es cambiar. que hay que cambiar. Y el otro aspecto de rendirse, de no rendirse, es no rendirse cuando uno intenta algo y no sale automáticamente, es que tampoco sale automáticamente, hay que ponerle un poquito, ¿no? O sea, Trabajarlo. la virtud está en el centro, hay que poner un poquito, pero tampoco te vayas a autoinmolar. Hay que perseverar de una Y manera perseverar. sana y sobre todo cuando notamos, ponemos intención, ponemos conciencia, ponemos motivación, tenemos un objetivo y vamos andando. No, es que no, ya no está donde estábamos. Ya no estábamos en el punto, ya nos hemos movido. Y entonces vamos notando que hay cosas que sí pueden cambiar, aunque no todo sea perfecto, pero yo voy cambiando. Hoy, por eso queríamos hablar aquí en Filosofía, Espiritualidad y Vida sobre un tema enfermedad, salud, salud, enfermedad. Es un tema apasionante. Esperamos los dos que haya sido de tu interés. Si te gusta, te agradecemos que lo compartas, que des like y que sobre todo disfrutes como mujer, como hombre, como hombre, como mujer, en definitiva como ser humano. Te Bueno, dejo a ti la despedida, Genia. bueno, yo lo que sí que busco siempre y creo que funciona es buscar el equilibrio, equilibrio. Siempre tratar de encontrar el equilibrio entre las cosas.